Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de día miércoles, nuestra reunión semanal. Espero que puedan ir conectándose poco a poco, que puedan estar ahí con su familia. Espero también en el Señor que puedan estar fortalecidos en medio de todo lo que continuamos viviendo. Y quiero comenzar esta reunión orando, para no alargarnos tanto. Muchos ya saben que yo me tiendo a alargar mucho, así que vamos a partir orando antes de poder dejarles una porción de la palabra, ¿ok? Les pido que puedan orar junto conmigo, que puedan dejar la tacita de té al lado, que podamos en este instante tomarnos unos minutos a orar y poder ya conectarnos de lleno con nuestra reunión. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús junto a tu Santo Espíritu como cuerpo de Cristo, ahí donde cada uno de nosotros estamos en esta hora, Señor. Venimos para rendir a ti todo nuestro ser en este instante para poder conectarnos de lleno con esta reunión, dejando en tus manos todo lo que nos pueda estar sucediendo, todo lo que podamos estar pensando, dejando nuestros cuerpos cansados, nuestros corazones quizás afligidos, Señor, cualquiera sea la situación que cada uno nos podamos encontrar en este momento, Padre Santo, lo dejamos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas ministrando nuestra vida a través de la alabanza, de la adoración, de la palabra, Señor, de lo que tú hoy nos quieres traer y entregar para nuestras vidas, Padre Santo. Tenemos la absoluta confianza de que en ti lo tenemos todo, Señor. Así que sea lo que sea que alguno de mis hermanos pueda estar pasando en este instante, te pido que ahí donde está, tu Espíritu Santo ministre su vida y que en esta hora, Señor, esta reunión sea de bendición para mucha gente, incluso aquellos que quizás no pertenecen a nuestra iglesia y que puedan unirse a nuestra transmisión, sean bendecidos por tu presencia, Señor, por lo que tú quieres hacer y ministrar en nuestras vidas, Señor. Que si comenzamos de una manera esta transmisión, al terminarla, nuestro espíritu esté distinto, esté nutrido, esté fortalecido y nuestros brazos caídos, Señor, sean levantados, cualquiera sea la necesidad, que en esta reunión pueda ser ministrado todo nuestro ser directamente por tu presencia, Señor. Gracias, porque cada uno de nosotros, partícipes de esta transmisión, somos puentes, somos canales por los cuales tú puedes llegar a otras personas. Gracias porque humildemente podemos estar aquí para servirte, Señor, y poder extender tu mensaje, extender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te entregamos el resto de esta reunión a ti y cada uno de nosotros como cuerpo nos ponemos en tus manos y cada persona nueva que se sume a esta transmisión, que no sea parte de la congregación, seas bendecido en el nombre de Jesús y toda palabra de Dios sea tocando profundamente tu vida y depositándose en ti como una siembra en esta hora. Levantamos los brazos de Freddy, de Rocío, de nuestros pastores y pastoras y de cada hermano que es partícipe y ha sido partícipe y lo será de estas transmisiones que estamos haciendo semana a semana. Que tú les fortalezcas, les bendigas y el gozo del Espíritu sea en cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús comenzamos esta reunión. Amén. Bueno, les quiero dejar, la verdad voy a ser bien honesta. No sabía qué versículos entregarles porque todos los días el Señor habla algo nuevo y es como que quisiera entregarles todo, pero no tengo una hora. Así que escogí uno que creo que Dios puso ese sentir en mí, que está en Mateo 6:25. Habla del afán y habla de la ansiedad, que son dos cosas que hemos podido todos, creo, la gran mayoría experimentar en este tiempo, bueno, en Viña del Mar, de cuarentena, ahí apartados, aislados, etcétera. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, creo que voy a sonar un poco obvia, pero el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. No hablaba de que lo mandó a morir por las aves, lo mandó a morir por nosotros. Y nuestro Padre se ocupa de las aves, de alimentarlas.
pero Él nos mandó a su propio Hijo a morir por nosotros y claramente le importamos más que las aves. Y si Él se ocupa de las pequeñas aves, de alimentarlas, de darle cada día, y Él se ocupó de nosotros, de darnos la vida de Cristo, su Hijo, y de decirnos nuevamente la palabra, no valéis vosotros mucho más que ellas, por si acaso no te quedó claro con el sacrificio de mi Hijo que me importas, te lo recuerdo a través de la palabra, diciéndote que vales más que las aves. Vales tanto para mí, dice el Señor, que di a mi Hijo por ti. Vales tanto para mí que a través de mi Hijo te acerqué a mí, te acerqué a mi voluntad, que a través de mi Hijo hice que el Espíritu Santo viniera a morar en ti cuando tú le recibes en tu vida. No vales más que las aves para yo haberte dado todo esto, para haberte acercado a mí. Y para mí, wow, para mí de verdad esta palabra me ha sostenido. Esta y otras palabras como mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Si no me equivoco, es tal cual. No soy una experta en memorizar versículos, pero no me van a decir que esta palabra de Dios y cada palabra de Dios no llena su espíritu, no se dan cuenta de que esta palabra está tan viva, de que puede ser real en nosotros, de que cuando uno llega a la oración, muchas veces con tus brazos caídos, no solo los naturales, sino los espirituales, cuando tus emociones ya están desmoronadas, cuando quizás tu economía está fallando o hay alguien a tu lado que está enfermo, o tu iglesia no puede abrir porque hay cuarentena, o cuando ni siquiera tienes hermanos cerca, pastores cerca, amigos cerca que creen en Cristo, que creen en Dios, donde no tienes a nadie y quizás estás solo en casa o solo con tu esposo o tu esposa, donde son dos o tres, donde son pocos, no podrías decirme que esta palabra no es sustento, no es alimento. Muchas veces llegamos a la oración cansados, pero cuando la oración termina, Dios te llena de gozo, Dios te llena de fortaleza, y me disculpo si me equivoco, pero en mis palabras o titubeo, pero para mí esta palabra está llena de vida. La palabra de Dios no es una teoría, no es un conocimiento, la palabra de Dios es vida y es real. Muchas veces cuando quizás tú no has sabido si el día de mañana vas a tener que comer y tu padre te dice, no vales más que las aves que yo alimento, yo soy tu sustentador, no el presidente, no la política, no quien esté gobernando, no la situación económica del país, sino yo, Dios, donde yo te ponga, yo te voy a sustentar, no importa lo que pase, yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Cuando has pasado por pérdidas, por aflicciones, por enfermedad, no ha sido Dios el que te sustenta. Y esto que tenemos acá, hermanos, no es letra, no es conocimiento solamente, es Dios hablando nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos, esta palabra, después de la oración, en la oración, Dios la hace real en nosotros. La oración nos permite conectarnos con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios. La oración nos acerca a la voluntad de Dios. La oración hace que la voluntad del Padre se haga real en nuestras vidas. Y esta palabra, a través de la oración, yo la he podido vivir en estos tiempos. Yo la puedo vivir cada día, y cada parte de esta palabra, cada palabra que podemos escuchar en las transmisiones, se hace real. Y yo sé que ya me alargué un poco y me disculpo, pero quiero que pidan en sus oraciones a Dios que esta palabra se haga real en ustedes, porque no importa la situación económica que esté viviendo nuestro país, Dios es nuestro sustentador. No importa si estamos aislados, Dios es nuestro todo, nuestro gozo, nuestro Padre, nuestro sanador. Levanta nuestros brazos, Él hace cosas que nadie más puede hacer. Él puede cambiar nuestra tristeza, nuestra angustia en alegría, y esto es literal en gozo. Esta palabra, hermanos, está viva, completamente viva. Hazla tuya, hazla real. Si estás solo en casa, cansado, dobla tus rodillas o en algún lugar de pie, como te sientas que Dios te ha llamado a orar. Enciérrate en la presencia del Señor y que esta palabra se haga vida en ti. Que la palabra que vamos a recibir a continuación de nuestro pastor, tú la lleves a la oración y le pidas al Espíritu Santo de Dios que se haga vida en ti. Bueno, no me voy a alargar más. Les quiero dejar esta palabra. Nosotros valemos más que las aves de los cielos.
y nuestro Señor es nuestro sustentador. Nada nos va a faltar espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, todo lo tenemos en Dios. Refúgiense en la presencia del Señor para que esta palabra se haga real en sus vidas. Les envío un fuerte abrazo, que sean muy bendecidos por el Señor, que la presencia de Dios llene sus hogares y sus vidas y que a continuación preparen su espíritu para recibir la palabra de Dios y hacerla real en ustedes. Nuevamente me disculpo por mis errores, mis faltas, pero quería entregarles esto, que para mí ha sido vida y yo estoy en cuarentena igual que muchos, aislada igual que muchos y con mi esposo solo somos dos, estamos solitos, pero el Señor ha sido nuestro sustento cada día y eso es lo que quiero compartirle con ustedes, que nuestro Dios es nuestro sustento. Bueno, les dejo a continuación a nuestros pastores compartiendo la palabra, que podamos seguir disfrutando de la alabanza, de la adoración y por supuesto de nuestro tiempo para ofrendar y servir a través de ello. Y ustedes ya saben que están todas las redes para que podamos ir compartiendo el mensaje de Cristo. Un abrazo y que sean muy bendecidos. Hola hermanos, esperamos que estén todos bien. Acá estamos nosotros en casa, igual que ustedes, por todo lo que está sucediendo. Vamos a adorar al Señor porque este es un día que dedicamos para Él, así que los invitamos a adorar y a cantar con nosotros.
salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí y danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí y danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices y estamos danzando, pues somos libres. Y si pudiéramos mirar y ver tu rostro, sonreiría, los ángeles cantar, porque el gozo está aquí. 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 Él me hizo libre. 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 Hola, amada iglesia de Viña del Mar. ¿Cómo están? Espero que usted pueda estar muy bien. Estoy muy contento y estoy muy honrado porque tengo la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Recuerde que estamos reflexionando en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses. Y en el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 1. Pero antes quiero recordarles que todos los días miércoles a las 8 de la tarde estamos transmitiendo este culto que es para la gloria del Señor. Aquellas reuniones que solíamos tener el día martes y el día jueves las hemos canalizado en una sola reunión los días miércoles. Así que ahora es momento de poner nuestros celulares en silencio. En el caso que usted pueda estar viendo esta transmisión a través de su celular, concéntrese en el mensaje. Tengamos una actitud de respeto para poder sacar el provecho de la palabra del Señor, y así el Espíritu Santo transformará, tomará cautiva todo pensamiento que no corresponda y lo pondrá a los pies del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia ahí en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Y como bien usted ve la gráfica que está saliendo en pantalla, hecha por nuestra hermana Viviana Leiva, quien estuvo dando el puntapié inicial a la reunión del día de hoy. Que el Señor te bendiga, Vivi, a Cristian también. Muchas gracias le damos al Señor por este hermoso matrimonio. El título del día de hoy es La certeza de Pablo. Pablo tenía una certeza y vamos a ver cuál era esa certeza. Filipenses capítulo 1, versículo 22 en adelante dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas si el vivir en la carne resultara para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Eso quiere decir que Pablo estaba en un aprieto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confío en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Palabra del Señor. Amado Señor, nos dirigimos ante tu presencia,
a través de tu Santo Espíritu, sabiendo, Señor, que estamos en lo íntimo, que estamos en el lugar santísimo a través de Cristo. Gracias por tu palabra, quien provoca, Señor, una renovación de nuestro entendimiento para que así te podamos entregar a ti un culto racional como tú lo mereces. Tendremos el cuidado de darte toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Les suena el nombre Adoniram Judson? Bueno, ¿quién fue Adoniram Judson? Adoniram Judson fue un gran misionero americano del siglo XIX. También parte del siglo XVIII, pero su obra se consagra en el siglo XIX. Este hombre de Dios, Adoniram Judson, viajó desde los Estados Unidos a la India con toda su familia. Dejó aquella comodidad y fue en busca de estos hombres y de estas mujeres que estaban cautivas por la religión hinduista. Le fue a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Unos pocos años después se radicó en el país llamado Burma. Bueno, luego de 14 años de servicio y después de haber recogido un puñado de ex hinduistas y transformarlos en cristianos por medio de la predicación del evangelio, él había logrado traducir unos cuantos pasajes de la escritura del inglés al burmés, la lengua oficial de Burma. Durante ese periodo de tiempo padeció un terrible encarcelamiento por causa de su fe. Y precisamente cuando a él lo tomaron preso por 1 año y medio, su esposa y sus hijos murieron a causa de una grave enfermedad. Bueno, al igual que el apóstol Pablo, Adoniram Judson anhelaba partir de la tierra. Él anhelaba morir por su Señor para encontrarse cara a cara con su Señor y también para volver a ver a su familia. Pero también sabía que el estar con vida en ese país inundado por el hinduismo sería muy útil en las manos de Dios. Por lo tanto, oró al Señor para que le permitiera vivir lo suficiente como para traducir la Biblia completamente al idioma burmés. Bueno, Dios le contestó su oración. Y finalmente este hombre, Adoniram Judson, logró traducir la Biblia completa al burmés y también hacer por fin un diccionario de inglés al burmés y del burmés al inglés. Antes de morir, Adoniram Judson dijo lo siguiente: si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor eterno y una misericordia infinita, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Esas fueron las palabras de un hombre de Dios antes de partir a la presencia divina. Parte de la grandeza espiritual radica en el creyente, en el conocer a Cristo y en el anhelar estar con Cristo. No solamente en esta vida, sino que en la vida postrera, aquella vida infinita, aquella vida que disfrutaremos con el Señor para siempre. Sin embargo, la excelencia espiritual también significa el compromiso total con el progreso del reino y el servicio a Cristo aquí y ahora en la tierra. Los hombres de Dios siempre vamos a tener esta disyuntiva, siempre vamos a tener estas dos ideas: partir como lo quiso Adoniram Judson, partir como lo quiso el apóstol Pablo, que es muchísimo mejor estar con Cristo, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo la responsabilidad de expander el reino de los cielos aquí en la tierra, la responsabilidad de servir a ese Señor que un día veremos aquí
entre nosotros, predicando a aquellos que más lo necesitan. Cada creyente experimenta este conflicto y Pablo lo expresa así en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Recordemos que el versículo 21, Pablo nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hablando precisamente de el vivir aquí en su ministerio o el estar allá en los cielos con Cristo el Rey, él dice, no sé qué escoger, puesto que para Pablo el vivir era Cristo. Por tanto, el morir era ganancia. No es de extrañarnos que el apóstol nos diga al final del versículo 22, no sé qué escoger. Es como que Pablo dijera lo siguiente, no sé si querer quedarme con ustedes, filipenses, en esta vida por un poquito más de tiempo o ya que venga el verdugo y que me corte la cabeza para estar con mi Señor. No sé cuál de las dos alternativas escoger. El apóstol Pablo amaba a Cristo y desea estar con Él para glorificarle eternamente, libre de las cadenas, libre de las enfermedades físicas, libre de la prisión y de la aflicción que se encontraba en aquel momento. Pero también el apóstol Pablo no solamente ama a Cristo, sino que Pablo también ama el cuerpo de Cristo, ama a la iglesia, ama a los filipenses y sabe cuáles son sus necesidades espirituales. Y Pablo también sabe que en esa iglesia local su ministerio será fructífico, por ende será un ministerio que agrade el corazón de Dios. Para Pablo no existe una opción mala y otra buena. Pablo tenía dos opciones, el partir y el estar con Cristo o el continuar siendo el pastor de los filipenses. Pablo no tiene en mente una opción buena o una opción mala, sino que para Pablo ambas opciones, ambas alternativas son buenas. Sin embargo, va a establecer un parámetro de preferencia en el versículo 23. Fíjese lo que dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy en aprietos por partir y estar con Cristo, que eso significaba morir, o el quedar con vida y estar pastoreando a los filipenses. Estaba en un sano aprieto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo nos deja claro que el estar con Cristo es muchísimo, muchísimo mejor. De hecho, ni siquiera dice Pablo estar con Cristo es mucho mejor, sino que dice es muchísimo mejor para enfatizar esa realidad, que estar con Cristo, que estar con nuestro Señor cara a cara es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. La idea no es ser oprimido. Cuando Pablo habla que está en un aprieto, que está puesto en estrecho, no se refiere a la idea de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, sino de dos cosas que le atraen y que son buenas, como si tirasen de él una de la otra. Y el versículo 24 nos dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el versículo 23, si hay una palabra que me gustaría enfatizar, sería muchísimo mejor, y la palabra a enfatizar en el versículo 24 sería necesario. Bueno, en realidad más necesario. Dividido por estas dos ideas, Pablo se siente presionado por ambas partes. Por un lado, existe el deseo, el intenso anhelo de partir y estar con Cristo. Dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo sabe que cuando su alma parte de esta vida terrenal, hermanos, inmediatamente él estará con Cristo. Pablo,
su corazón deja de latir, su cabeza a través, cierto, de la decapitación, tocaba el suelo, se moría, su alma, su espíritu iba inmediatamente a la presencia de Cristo. Esa es la convicción que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe que al momento de morir no caerá en una especie de no existencia, ni va a dormir o alguien lo va a desenchufar y su mente va a quedar divagando en la nada o en la oscuridad. No, eso es lo que presentan algunas religiones. Algunos creen que el estado intermedio del hombre es un estado de desconexión. Es un estado que algunos le llaman el estar durmiendo. Pero Pablo no creía aquello. Pablo es consciente de que al momento de morir, inmediatamente pasará a gozar de la bendita comunión con su Salvador. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que es muchísimo mejor el estar con Cristo. Hermanos, usted y yo podemos enfrentar una pandemia, usted y yo podemos contagiarnos con el COVID-19 y de hecho hay probabilidades en ese contagio en que usted y yo fallezcamos, en que el Señor nos llame a su presencia. Pero al momento de morir, al momento de fallecer, inmediatamente abriremos nuestros ojos con el Señor. Abriremos nuestros ojos y le contemplaremos cara a cara. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, prefiero estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y sin duda alguna, la muerte es muchísimo mejor al saber y al tener esta convicción que al cerrar nuestros ojos en esta tierra, abriremos nuestros ojos en la eternidad y contemplaremos la gloria del Hijo de Dios. Usted y yo, porque ya somos salvos, porque ya poseemos esta naturaleza divina que el Espíritu Santo nos ha regenerado por medio del poder de la predicación del Evangelio, tenemos la convicción, tenemos la certeza de que al cerrar nuestros ojos en la tierra, los abriremos en el cielo, contemplando la gloria del Hijo de Dios. Pero ¿por qué el estar? Bueno, es fácil responder esta pregunta, pero aún así la quiero hacer. ¿Por qué para Pablo era muchísimo mejor estar con Cristo en la presencia del Cristo que tener un ministerio exitoso acá en la tierra? Bueno, número 1, el permanecer aquí significa estar en una residencia temporal, una simple tienda de campaña. Pero el estar con Cristo es estar en una morada permanente. Recuerde que Él le dice a sus discípulos ahí en Juan capítulo 4 que Él nos tomará a nosotros mismos porque Él irá a preparar morada para nosotros. Así donde Él esté, nosotros también un día podemos estar. Número 2. Es muchísimo mejor estar con Cristo en el cielo que aquí en la tierra, porque aquí hay sufrimiento y la vida del creyente se resume en esta frase. Nosotros experimentamos el sufrimiento mezclado con gozo. Y eso era lo que el apóstol estaba viviendo en la cárcel. Estaba viviendo un ministerio a través del sufrimiento, pero aún así él sentía el gozo. Era un sufrimiento mezclado con gozo. Pero el estar con Cristo en la eternidad solo existe gozo sin mezcla de sufrimiento. Aquí en la tierra nosotros experimentamos el sufrimiento con un poquito de gozo, pero en el cielo experimentamos solamente el gozo sin ninguna pizca de sufrimiento. Punto número 3. El estar en este cuerpo nos priva de ver a nuestro Señor cara a cara. El estar en el cielo es estar, hermanos, en la casa del Señor y verle cara a cara. Eso es lo que significa estar en el gozo, en la presencia del Dios Altísimo.
Punto número 4. El estar aquí significa estar luchando y sufriendo constantemente. Pero el estar en el cielo es estar en una permanente y constante fiesta. El estar en la presencia del Señor, hermanos, es una fiesta permanente. No se imagine el cielo como el lugar donde van los perritos, ¿cierto? O el lugar donde las personas que están sufriendo lo único que quieren es el cielo, están en una nube comiendo uvas, comiendo algún cóctel. No, hermanos, el estar en el cielo es una fiesta permanente, es una fiesta constante porque estamos en la presencia directa de nuestro amado Salvador. De hecho, allá no hay sol, porque lo único que brilla es el rostro de aquel que lo llena todo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y punto número 5 y último. Al estar en esta tierra, continuamos luchando contra el pecado, pero cuando estamos con Cristo en la eternidad, eso significa la liberación completa del dominio de el pecado. Sin duda alguna, si el apóstol Pablo le ponía en una balanza y a él le decían cuál pesa más, qué es mejor, sin duda Pablo prefería morir para estar pronto con su Señor y con su Salvador. Pero hay un pero en este asunto, porque claro, nosotros también deseamos estar con el Señor, pero hay un motivo por el cual estamos aún con vida. Hay un motivo y esa es nuestra certeza. Hay un propósito por el cual usted y yo estamos con vida, aún respiramos. Hay un propósito con tu familia, con tus hijos, hermanos. Yo con mi esposa, mi esposa y yo hemos sufrido 2 pérdidas de gestación. Y creemos que hay un claro y evidente propósito con nuestro hijo Daniel León, que está con nosotros. Los otros 2 hijos se los entregamos al Señor. Ellos no pasaron por sufrimiento, ellos no pasaron por enfermedades, ellos no pasaron por algún daño emocional ni psicológico, ni tuvieron que sufrir en esta vida. No, ellos en su fecundación pasaron a la vida eterna directa con el Salvador, con el Rey del cielo y la tierra. Pero hay un propósito por el cual Daniel está con nosotros. Si tú estás con vida, si tú estás en esta tierra, hermano, hermana, tienes un propósito. Hay un plan de parte de Dios para tu vida. Hay algo que tienes que hacer. Si fuera otra la realidad, créeme que ya estarías con tu Señor, que ya estarías en el cielo. Pero mientras estés aquí en esta tierra, mientras tus pies estén sobre esta tierra, hay un propósito de Dios con tu vida. Y eso lo tienes que tener como una certeza, como una realidad y como una verdad en tu mente y en tu corazón. Bien, para Pablo era muchísimo mejor estar en el cielo con su Señor por todos estos argumentos que vimos. Pero, por otro lado, existe la necesidad. Esta necesidad a Pablo le estaba pesando tanto como la palabra muchísimo mejor. Bueno, esta necesidad le estaba pesando a Pablo. Aquí en la tierra, en el ministerio de Pablo, existe la necesidad de pastorear a los filipenses. Aunque partir para estar con Cristo y disfrutar de todo lo que eso significaba, bueno, que era muchísimo mejor que cualquier otra cosa que se puede ofrecer en esta tierra, Pablo no puede calificarlo de necesario como puede hacerlo con quedarse con los filipenses. Pablo encuentra muchísimo mejor el estar en el cielo, en la presencia de Dios, pero no lo encuentra necesario como estar pastoreando a los filipenses. De modo que tiene que elegir entre lo que es muchísimo mejor por un lado y lo que es necesario
por el otro lado. La necesidad de la iglesia pesa sobre él más que el anhelo de su propia alma. ¡Wow! ¡Qué impactante es el ministerio y la vida del apóstol Pablo! Él tenía un anhelo en su alma. Él tenía un sueño y estaba a punto de cumplir lo que era partir y estar con Cristo. Pero la necesidad de pastorear a los filipenses pesó más en la vida del apóstol Pablo. Y es por eso que en el versículo 25 dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo consideraba que aún le quedaba un ministerio por delante. Pablo consideraba que aún le quedaban responsabilidades pastorales y ministeriales en esta tierra. Pablo tenía la certeza de que se volvería a reunir con sus tan anhelados hermanos, los filipenses. Esa era la certeza de Pablo, a pesar de que muy cerca estaba la muerte, a pesar de que estaba en una cárcel romana. Pablo tenía la certeza de que Dios lo iba a librar, de que Dios lo iba a sacar de aquella cárcel y que nuevamente iba a estar con su amada iglesia, iba a estar nuevamente con los filipenses. Esa es la certeza de Pablo. ¿Cuál es tu certeza en esta tarde? ¿Cuál ha sido tu certeza en esta pandemia? ¿Cuál es la certeza que tienes en tu corazón cuando volvamos a reunirnos? Yo tengo varias certezas, hermanos. Quizás con el tiempo la vamos a ir diciendo, pero una de ellas es que nuestras reuniones no volverán a ser las mismas. Nuestra vida espiritual no puede ser la misma como comunidad cuando nos volvamos a reunir en nuestro templo físico. No vamos a poder volver tarde. No vamos a poder llegar tarde a un culto. ¿Cómo vamos a llegar tarde al culto después de casi más de medio año sin poder congregarnos? Hay varias cosas que van a cambiar y tengo la certeza de aquello. Pablo les dice a los filipenses: sé que quedaré, sé que seré puesto en libertad y me encontraré nuevamente con ustedes. El propósito de esta esperada liberación no era para salir en libertad y seguir viviendo, sino que para Pablo era salir en libertad para seguir sirviendo. Hay diferencia en querer salir de la cárcel para seguir viviendo, para salvar el pellejo. Pero el apóstol Pablo quería salir de la cárcel para seguir sirviendo a su Señor, para seguir sirviendo a sus hermanos. Es por eso que Pablo al final del versículo 25 dice: quiero salir para vuestro provecho y gozo de la fe. La palabra provecho aquí quiere decir para el progreso. La misma palabra que se utiliza en el griego cuando Pablo dice que en los versículos anteriores lo vimos, él estaba ahí puesto preso, ¿cierto? Él estaba privado de libertad, pero él aún así se gozaba porque aquello significaba el progreso del evangelio. El progreso del evangelio. ¿Por qué es tan importante que los creyentes progresen? ¿Por qué es tan importante que nosotros como comunidad, como iglesia Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar, progresemos como familia, progresemos como pastores, progresemos como hermanos? Bueno, porque no progresar significa retroceder. El no estar progresando significa estar retrocediendo. El estar estático espiritualmente, hermanos, es imposible. O avanzamos o retrocedemos. Y el retroceso produce desaliento. El retroceso produce depresión. Pero el progreso produce felicidad. Produce un gozo inefable y glorioso que era el que estaba experimentando el apóstol Pablo y la iglesia ahí en Filipo.
Versículo 26, y con esto terminamos. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La libertad del apóstol acabaría en algo más que un mero gozo sentimental. Los filipenses no solo dirían: Pablo, estamos muy contentos por tenerte entre nosotros, sino que todos los filipenses dirían: gloria al único Dios vivo y verdadero que libró a nuestro pastor y hoy está con nosotros. El apóstol Pablo dice que su liberación va a traer como consecuencia que los filipenses gloríen a Cristo por la vida del apóstol Pablo. Hermanos, esa es nuestra finalidad como comunidad, gloriarnos en el Señor por la vida de nuestro hermano que está a nuestro lado, por la vida de su pastor, por la vida de los más pequeñitos de nuestra congregación, por la vida de los chicos del coro. Bueno, le damos la gloria, le damos la honra al Señor por permitir estar en esta maravillosa iglesia local. Nos gloriamos los unos por los otros. Y eso, hermanos, es consecuencia de la oración de la iglesia. Porque los filipenses se iban a gloriar porque Pablo estaba siendo puesto en libertad a causa de las oraciones de la iglesia que movieron el poder y la mano de nuestro Dios eterno. Lo mismo para nosotros. Tenemos que orar, tenemos que suplicarle al Dios soberano, al Dios eterno, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestras autoridades, incluso por que el Señor pueda guiar su voto, si va a participar, ¿cierto?, el 25 de octubre. Todo, hermano, lo tenemos que encaminar en la soberanía y en los designios y en la ética divina y no en la ética humana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos reposo, en ella encontramos descanso y lo más importante, encontramos una guía y una dirección segura. Nosotros nos podemos equivocar, nuestros sentimientos ya se han equivocado anteriormente y lo más probable es que se vuelvan a equivocar con el tiempo, pero tu palabra no se equivoca. Si hay algo inequívoco en esta vida, es estar cimentados, parados en tu palabra. Recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Bien, amada iglesia, adoremos al Señor.
nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Amén. Gracias damos al Señor por la vida de Freddy y por la vida de Rocío, que nos están apoyando constantemente en este tiempo de alabanza y de adoración. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Bien, mis hermanos, antes de retirarnos, antes de despedir esta transmisión, queremos invitarle a que nos siga apoyando a través de sus ofrendas y a través de los diezmos. Los que nos conocen, los que llevan tiempo con nosotros, los que han estado presencialmente en nuestros cultos, saben que nosotros no obligamos a nadie a ofrendar, tampoco a diezmar, sino que lo exponemos bíblicamente, y bíblicamente el reino de los cielos avanza. La obra del Señor se mantiene a través de la generosidad de los santos. Tenemos el gran ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos vendían todo lo que tenían. Imagínense el escándalo que sería en este tiempo, personas que vendan todas sus posesiones materiales para ponerla a los pies de los apóstoles, de los pastores de la iglesia. Bueno, nosotros nos queda aquel ejemplo y apoyar en lo que podamos, apoyar en cuanto podamos dar. El apóstol Pablo dice que cada uno dé conforme a lo que se ha dispuesto a dar en el corazón. Así que les invitamos a que nos sigan apoyando, a seguir manteniendo firme, ¿cierto?, la actitud generosa. Yo sé que el Señor ha bendecido a muchos hermanos en este tiempo de pandemia. Hay otros hermanos que también quizás no lo han pasado tan bien, pero ya están viendo una salida a aquellas situaciones. Y sin duda alguna, si nos mantenemos fiel con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, el Señor traerá una recompensa. Eso es bíblico. El sembrar y el cosechar. Y más cuando estamos sembrando para la obra del Señor. Así que, bueno, la cuenta del Banco Scotiabank está en pantalla. Que el Señor bendiga su generosidad. También les quiero recordar que todos los días martes y jueves nuestros pastores Marcos y Rosalía están saliendo en una transmisión en vivo y en directo a las 8 de la tarde los días martes y los días jueves. Y mi hermosa esposa, ¿cierto?, con este siervo inútil, están saliendo los días viernes a las 9 de la noche. Estoy saliendo junto a mi hermosa esposa y estamos tocando temas, digamos, que quizás no lo expondríamos desde el púlpito porque no alcanzan, no dan para eso, pero sí quizás son un poquito más polémicos o no hay tanta claridad o son temas muy oscuros que la iglesia no les gusta tocar. Bueno, lo estamos tocando los días viernes. Hemos hablado de todo, así que le invito para este viernes a las 9 de la noche a sintonizarnos,
por Facebook y por YouTube. Y bueno, el día domingo a las 10 de la mañana nuestro discipulado y a las 11 de la mañana nuestra transmisión de día domingo. Que el Señor le bendiga. Ha sido un hermoso tiempo. Perdone las imperfecciones, perdone las palabras mal dichas. Soy humano y la gloria se la lleva todo el Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a la distancia o un codazo a la distancia. Esperemos vernos pronto. Que el Señor bendiga a nuestras amadas hermanas y hermanos de Limache, de Olmué, que constantemente están ahí escribiendo. Bueno, que el Señor bendiga a toda la iglesia del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones.